Buenas noches, compañeras y compañeros. Hombre solitario hecho a la reyerta de la alborada, veía en aquel toro la encarnación de algo de su hombría, de su descontento, de su espíritu recio y primitivo, y toro y hombre se fundían en un mismo paisaje y en un mismo dolor. Son palabras del literato costumbrista más importante de la historia de Puerto Rico. Su nombre, Abelardo Milton Díaz Alfaro. Este insigne escritor nació en el barrio Sabarona, es sabaronés igual que yo, el 24 de julio del 1916. Si continuáramos de esta forma, podríamos narrar una biografía tradicional que cumpla con las normas de la academia. Pero Abelardo nunca corrió por carril. La mayoría del tiempo estuvo fuera del mismo. Esto nos obliga a ser más críticos e investigativos con la historia biográfica del gran maestro. No podemos llevar a cabo una disertación sobre un tema sin tocar varios puntos. En la investigación de la misma tenemos que ocultar la procedencia de clase, la trayectoria académica, el momento histórico que se desarrolla, al igual que la persona que va a llevar a cabo esta investigación o análisis de los datos, en este caso soy yo. Como cada generación debe escribir su propia historia, como afirman historiadores de la talla de Manuel Moreno Fraginal y Fernando Picó, es inevitable darle nuestro análisis particular a los datos estudiados en los trabajos de nuestros compueblanos. Señores, vamos a trabajar con la generación del 50, para algunos historiadores y literarios, y para otros la del 45, pero indistintamente es la generación de mediados del siglo XX. Esta generación comienza a formarse, a cocinarse, en los años 10, 20 y los apasionantes años 30. En ese momento histórico se llevaban a cabo en Puerto Rico varias batallas simultáneas y paralelas. Entre otras podemos mencionar la lucha por la ciudadanía americana. El conflicto llegó a un punto en que la Cámara de Representantes Insular rechazó la ciudadanía que fue impuesta por parte del gobierno de Estados Unidos en el 17. También había una lucha entre los pequeños y medianos hacendados o cosecheros contra las grandes empresas hacentistas. Uno porque querían acaparar todos los terrenos de la isla y los nacionales por retener lo poco que le quedaba. Pocos lustros después el país se sume en la Gran Depresión y la situación se hacía difícil para todos los sectores sociales. En ese periodo, la influencia del nacionalismo comienza a dejarse sentir con fuerza y el liderato de don Pedro Albizu Campos se hacía evidente. Dentro del nacionalismo hubo varios matices, pero no existe la menor duda que impactó a unos sectores que en silencio hicieron de ellos la enseñanza del patriota. Regresando al tema, podemos afirmar la preparación primaria de Abelardo fue un desastre. No crean que fue de los niños queridos en el salón de clase. Durante la misma incidieron una serie de elementos, los cuales tocaremos de forma general. El primero fue que cambió de escuela primaria, según nuestra investigación, en más de 3 ocasiones. Esta realidad se daba por la profesión de pastor de su padre. Si bien se conocía a Abelardo Díaz Morales, sabía que su personalidad era comparada con un tratado de paz y tranquilidad. No era menos cierto que su compromiso con la patria y con los postulados del cristianismo eran inquebrantables. La situación hizo que fuera trasladado de iglesia y a su hijo de escuela en esos años tan importantes para la educación de Abelardo. Trabajó Díaz Morales como pastor en su primer periodo entre el 1910 y el 26 en Caguas. En este periodo es que nace el maestro de la pluma costumbrista. El pastor fue trasladado como si fuera una penitencia por sus preferencias ideológicas. Este era de pensamiento de reafirmación nacional, lo que hacía que su verbo fuera vertical y poco convencional dentro de la colonia. En ese momento histórico,
cuando las posiciones políticas estaban colmadas de confrontaciones físicas e ideológicas, era de valiente llamar las cosas por su nombre. No es secreto que la independencia ha sido perseguida y sigue siendo perseguida, desde la soberanía española hasta nuestros días, mucho más en ese momento histórico en el cual la confrontación se tornó sangrienta una vez más. En esa dirección, documentos que para el 1937 señalan en torno a don Abelardo Díaz Morales, y cito: nuestra admiración por su desinteresada ayuda cuando los sucesos de Ponce y el respeto por los derechos civiles de los puertorriqueños que no compartían las ideas del gobierno entonces imperante. Eso lo pueden conseguir en el periódico Puerto Rico Evangélico. Es por eso que también la familia de Carlos Manuel Rodríguez, el Beato Boricua, y Díaz Alfaro tenían un vínculo bilateral, digamos dialógico, y entendemos que la razón detrás de los traslados de ministerio a ministerio era por su posición ideológica como nacionalista. Esta situación creó una resistencia de seguir las normas y pautas tradicionales por parte de Abelardo Díaz Alfaro en términos psicológicos. Fueron muchos los amigos del alma de Abelardito, como Miriam, Tomasito y Fausto, de los que tuvo que separarse cuando se fue de Sabarona. Señala en una de sus columnas que recordaba de las veces que se escapó con Miriam para ir a las sesiones de espiritismo que se llevaban a cabo en el barrio, muy cerca de la Casita Verde. Ustedes pongan su imaginación a correr y colóquense en la situación de un ministro evangélico que tuviera un hijo que se escapaba a reuniones espiritistas. Fueron tantas las ocasiones, señores, que Abelardito se escapó para la casa de Pola, la espiritista, que se convirtió en familia de esta y prefería la comida de Pola porque le ponía pique a la que le hacían en su casa. Como algo como así, y después que le pongan salsa, una cosa parecida. Es bien interesante que él se visualizara como pobre, sin embargo, en Sabarona entendían que eran los riquitos del barrio. En las fiestas de Reyes siempre había un regalo para Abelardo y sus hermanos, pero también para los chicos más pobres que dejaban una cajita con el tradicional pasto para los camellos. Esta y otras situaciones que estaban insertadas dentro de su presente se le escapaban como el agua entre los dedos y se quedaba solo en la mente de Abelardo cuando se mudaba. El haberlo arrancado de su barrio y no entender por qué le trajo una rebeldía que asumimos fue una de las razones de peso por haber repetido el 7º grado. Su guerra con la maestra, la cual representaba la castración de su sueño fuera del aula y la incomprensión de un genio, se manifestó de esta manera. Se mezcló la melancolía, la rebeldía y el ensimismamiento para resistirse a tanto cambio incomprendido, lo cual llevó a profundizar su diferencia con su padre. La misma hace crisis cuando lo deja solo en otro pueblo, en casa de unos familiares. No es el único genio que ha tenido tropiezos en los grados primarios por razones que, aunque no iguales, pero parecidas, como Alberto Einstein y Herminio Torres Grillo, entre muchos otros. Ese ir y venir de concepto en su mente de ser pobre o no fue cocinando en una sensibilidad que hacía que se identificara con los menos favorecidos en lo que su profesión y el motivo de muchos de sus escritos se manifiestan. Los atropellos llevados por aquel abusador que le robó su trompo de chino le hizo extrapolar muchas situaciones en sus cuentos y estampas. Dentro de ese panorama llega a los años adolescentes y se gradúa de la escuela superior. Hace un grado universitario y un posgrado en trabajo social en la Universidad de Puerto Rico. Díaz Alfaro laboró como trabajador social en varios barrios pobres, en Arroyo, Comerío y Sidra, especialmente en la zona rural de estos. Entendemos que fue la retroalimentación que necesitaba para cuadrar su pensamiento en torno a las costumbres del puertorriqueño pobre y representativo del jíbaro. Unos años más tarde comienza a trabajar en el Departamento del Trabajo como investigador de leyes de menores. Esto le dio otro panorama
de las familias del país y desarrolla la conceptualización del perfil psicológico del puertorriqueño como individuo y como colectivo. En el 1947 publica su primera colección de cuentos, la cual tituló Terrazo. En este incluyó a Pello Meset Enseña Inglés, Pagaso, Don Procopio Despedidor de Duelo, El Josco, Santa Clova la Cuchilla, entre otros. Cada uno de estos cuentos tiene la representación de análisis que incluyen la problemática educativa que existía y existe en la educación bilingüe y la realidad de Puerto Rico de ser un pueblo latino e hispanoparlante. Nuestra realidad es que somos un pueblo de la comunidad latinoamericana, que hablamos español, pensamos en español y hacemos el amor en español. En el caso de Bagazo se presentan varias problemáticas. Es bien interesante, aquí algunos se han puesto a pensar que dicen, oh, how good is this? No, cuando uno está en esa, piensa de otra forma y lo hace de otra forma y es en español. Le digo a mi hermano, todavía lo sé en español, aunque haya estado 30 y tantos años allá. En el caso de Bagazo se presentan varias problemáticas, entre otras podemos mencionar el racismo, el prejuicio contra el envejeciente y el abuso de poder del amo asentista a través del mayordomo local. Es importante destacar que este es uno de los postulados que presenta Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe, el cual expone que cuando se invade un país, las fronteras hay que dejárselas a los conquistados porque estos las salvaguardarán mejor que los soldados invasores. Cierro la cita. También en Terrazo nos presenta la problemática de la transculturación, la imposición de otra cultura que va más allá que solamente el idioma. Aunque el idioma es la columna vertebral de la cultura, la transformación la lleva a cabo a través del aparato supraestructural educativo. Surge Santa Claus relegando a un segundo plano el Día de los Reyes, de los tres santos reyes, de modo que se cubriera con esta fiesta primera, en términos de temporada, la nuestra. Esto ya lo decía Virgilio Dávila, que no era precisamente nacionalista en su poema Elegía de Reyes a comienzos de siglo. Y ya para mediados de siglo se continuaba la ofensiva de imponer la manera de vivir y pensar como norteamericano. La obra presenta un retrato del puertorriqueño de mediados del siglo XX, filtrada por la genialidad del autor. Refleja las preocupaciones de Abelardo sobre la situación económica y social de nuestros jíbaros. Critica la sustitución de lo nacional por lo norteamericano, también presenta la realidad del pequeño cosechero de tabaco frente a las grandes compañías asentistas. La compra de las haciendas y el desplazamiento del hacendado boricua por parte de las grandes corporaciones norteamericanas se hace evidente para esta época histórica. En el cuento Bagazo se presenta el menosprecio del viejo que había dejado sus mejores años en el cañaveral de la hacienda. Ahora, cuando se encuentra mayor y se da cuenta que para mantener su familia lo único que le queda es su fuerza de producción, ya ni minusvalorada, lo hace sentir como Bagazo. Además, el trabajo del viejo no era apreciado por parte del mayordomo. Este le dice, Negro Domingo, tú no sirves, tú estás viejo, tú no rindes promedios. Cierro la cita. Nos preguntamos, ¿a cuántos trabajadores le ha sucedido lo mismo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto obligados a trabajar, aunque la nieve de los años nos arrope la cabellera por compromisos contraídos? Y nos sometemos a leyes y a normas y pautas injustas. De otra parte, nos señala que los niños negros nunca fueron considerados niños. No le llamaban niños, cito, sino negritos. Dejen de ver también, Abelardo, que un mayordomo blanco podía disponer de la vida de un negro pobre y que el asesinato quedaría impune. Debemos mencionar que cuando el Negro Domingo se vio acorralado, trató de hacer justicia, pero al costo de su vida. En esa misma dirección, en el cuento El Josco,
comienza desde el título con un simbolismo del nombre Osco, que quiere decir de color moreno, áspero e intratable. Expone a Abelardo un paralelismo entre el Josco y el pueblo de Puerto Rico. Pero en mi carácter personal no puedo separar la figura de don Abelardo Díaz Morales con la de Josco, hombre que pertenecía a una organización religiosa que tenía en su génesis la americanización del país. Cabe señalar que su compromiso con la nacionalidad nunca fue amedrentada y a pesar de las trabas escondidas de traslados y supuestos ascensos, se mantenía con una verticalidad en la cual prefería partirse antes que doblarse, porque la patria es valor y sacrificio. Eso lo aprendió desde los primeros años Abelardito con el ejemplo. Debemos reconocer que si bien fracasó en 7º grado, no es menos cierto que fue por no comprender la situación particular que tenía su padre con los bautistas. Se manifiesta su rebeldía de no tener sus amigos junto a otros asuntos relacionados. De otra parte tenemos la verticalidad de Díaz Morales, que aunque su religión respondía al esquema de los huéspedes forzosos del norte, no es menos cierto que su convicción ideológica y moral era insobornable. Fue trasladado a varios pueblos e incluso se le brindó la oportunidad de ser director del periódico Puerto Rico Evangélico en el 1917, año que comienzan las grandes contradicciones de la isla. Entiendo que los traslados eran por la verticalidad de sus verbos y compromiso con el país. Esperaban que su discurso fuera menos peligroso en el periódico, que era una empresa experimental, que el mantenerlo en el púlpito en Cagua. Su defensa de la prohibición de las bebidas alcohólicas se manifestó virilmente desde su pluma. Un dato interesante es la amistad que tenía Díaz Morales con la familia de Carlos Manuel Rodríguez Santiago, el beato cagüeño. La misma no era solamente por ser cristiano, sino porque compartían la ideología nacionalista. Don Abelardo jamás se doblegó ante las adversidades sociales y políticas del momento. Fue indomable ante las investidas del sistema y venció. Regresando a Cagua en el 37 como reverendo de la misma iglesia que comenzó como pastor. Considero que después que Abelardito entendió la cruzada que su padre estaba llevando y a cabo, se redujo la distancia mediante puente de comunicación. Se manifiesta la misma cuando le ofrecen la oportunidad de escribir en el periódico Puerto Rico Evangélico, que precisamente aquí publica Los Perros, que diría su padre. Comienza Abelardo, hijo, a entender la verticalidad indomable del Josco de su padre contra el sistema, pero dentro del mismo. Además, el hijo de Josco, que nació para padrote, no puede ser otra cosa que padrote, y prefirió inmolarse que retroceder. Corrieron por caminos distintos, pero se encontraron al final del mismo, en la afirmación profunda y pensada, ahora con nombres y apellidos del pueblo puertorriqueño. Perdón. Su rebeldía se transformó y en la hora de la muerte de su padre se refiere a este como, y cito, el clamoreo de la esperanza en las oscuras casuchas de la miseria y suave alborada de paz en la cerrada noche de los atribulados. Cierro la cita. Abelardo se caracteriza por establecer conceptos con pocas palabras. Un ejemplo de esta genialidad es la de Josco. En este apela en primer lugar al color moreno, que es la realidad de nuestra condición de mulato, condición que se encuentra escondida para los puertorriqueños, tratando de decir que somos un pueblo blanco. Su contraparte era un toro blanco y americano, que lo trataría de sustituir como padrote en la finca. Esta es la primera confrontación del cuento. Ahora hablaré como historiador y haré mención de una de mis investigaciones sobre la población de Cagua, que es supuestamente una de las ciudades más blancas en la isla. En nuestra investigación arrojó que el 70% de la población de Caguas era negro o pardo. En otras palabras, la reafirmación de que somos un pueblo mestizo es innegable. De otra parte, ante la posibilidad de la sustitución de la fusión rectora de nuestra cultura, se comienza a tomar medidas por parte del Josco para eliminar la posibilidad de ser sustituido. El toro es uno padrote, que no puede ser segundo de nadie, muy lejos de ser un toro manso y servir para ser utilizado como yugo. El Josco Puerto Rico
en el caso de la imagen poética, prefirió pelear y llegar al suicidio antes que someterse a ser yugo de nadie. Si nació Papadrote, ¿cómo se iba a someter por unos extranjeros? Es sumamente interesante que la pelea entre el Josco y el toro americano la gana el toro puertorriqueño, como decía el Hincho Marcelo, toro jaiba, toro mañoso, toro de cría, toro que nació Papadrote, no payugo. Lamentablemente quien se quedó como padrote fue el toro americano, el cual se paseaba haciendo gala de su título, el que había perdido con el nuestro. Lo más triste era que había destinado al toro boricua para Ayú. Perdón. Esto no lo pudo resistir nuestro bravo protagonista. Nuestra cultura, nuestro pueblo, llevando al suicidio, al criollo, alternativa que siempre tienen las personas y los pueblos cuando la otra alternativa es la humillación de vivir de rodillas. Ahora, si bien el gran escritor hace un fino retrato de la conducta y personalidad del puertorriqueño, se queda en la advertencia y no presenta alternativa de permanencia viril de la nacionalidad. Si bien las características nacionales en su inmensa mayoría se han quedado en la advertencia, extrañamos de una mente de privilegio como la del maestro Díaz Alfaro se quedara en la denuncia. Por ejemplo, cuando llega el infernal tipo de traje rojo parecido al diablo, que algunos tienen la teoría en su origen que presenta la bandera de Estados Unidos. ¿Qué hizo el jíbaro? Se amedrentó, cogió miedo. Nos preguntamos, ¿por qué no lo entró a pedra? ¿Por qué no lo enfrentó? En el caso de los perros y los 7 pecados capitales, semejanza discutida con la doctora Esther Santiago, ¿por qué no los atacó? Aunque en ambos casos se logró el empeño, en el primero el de no ser buey, y ya expliqué que era buey, y el segundo conseguir llegar a la meta es al costo del suicidio. Y nos preguntamos, ¿es que está señalando que los pueblos se suicidan cuando se le castra la nacionalidad y Puerto Rico está en ese camino? Sin duda este extraordinario e insigne escritor cagüeño logra sacudir nuestro espíritu con su producción literaria, la cual no es otra cosa que el retrato de nuestra nación. Al mismo tiempo, en sus escritos existe un compromiso patriótico que también obliga a la reflexión y las pocas opciones que manejó el jíbaro en la formación de nuestro destino y las alternativas que tenemos en este momento, lo que nos obliga a preguntarnos, ¿se quedó y nos hemos quedado en denuncia e inmolación? ¿Dejamos que el destino o sabe Dios quién tome la decisión del futuro que nos corresponde? Es imperativo reafirmarnos cada cual desde sus capacidades para crear un pueblo a imagen y semejanza de lo que verdaderamente somos. Un pueblo maduro y hecho, dispuesto a asumir todas las responsabilidades de la paternidad de una patria viril de hombres y mujeres como Lolita Lebrón, Pedro Albizu Campos, don Julio Aldrich, doña Amalia H. Mangual y obviamente Oscar López, que ayudaron a forjar una nación sin dobleces, con valor y sacrificio, una patria que nunca va a morir. En manos nuestras está la suprema definición. Muchas gracias.